Bueno, pues quería explicar ahora cómo calcular el valor actual neto, el VAN del cliente, de un cliente, en el ejemplo del caso Genuinus. Bien, bueno. Entonces, el concepto, digamos, en inglés es Customer Lifetime Value, o CLV. Y básicamente la idea, así en abstracto, es muy sencillo. Es pensar que el cliente en el tiempo genera un beneficio, primero, de hecho, un coste, ¿no? El coste de adquirir el cliente, el coste de adquisición del cliente. Entonces, yo lo que tengo es un cash flow negativo en el momento cero, en el momento de la adquisición, pero luego el cliente, pues lo que me va a ir es generando unos beneficios que en el tiempo van a ser decrecientes o crecientes, depende, pero en el momento cero la estimación del beneficio que voy a ir generando a lo largo del tiempo va a ser decreciente porque como los clientes en media se me van yendo y yo en el momento cero no sé este cliente que acabo de captar qué patrón va a tener, pues digamos que si lo que mido es el patrón medio de lo que esperaría con los clientes que tengo, pues lo que va a pasar es que el cliente, digamos, la esperanza que yo tengo en el año cero para los cash flows de ese cliente en los próximos años será generalmente decreciente. Por tanto, el valor actual neto del cliente, el Customer Lifetime Value, va a ser básicamente toda esta parte, todo este área de beneficios durante el tiempo, menos el coste de adquisición del cliente. Esto que lo hemos visto de manera abstracta, básicamente en la formulación matemática es muy sencilla. El CLV, el Lifetime Value del cliente, va a ser el margen que genere ese cliente al final del mes 1 o del año 1 por una tasa de retención R que siempre será menor que 1, es decir, la tasa de retención, el porcentaje de clientes o la probabilidad de que ese cliente siga vivo dentro de un mes, dividido entre 1 más una tasa de descuento, en este caso elevado a 1, ¿no? Porque es una tasa de descuento del dinero, es decir, que el dinero, este M por R, es el dinero esperado dentro de un mes. En realidad, hoy no vale M por R, sino M por R dividido entre 1 más la tasa de descuento. Estoy dividiendo entre un número mayor que 1 porque es dinero del futuro que lo tengo que traer al presente, ¿no? Esto, si no lo habéis visto entonces, en finanzas lo veréis más adelante. Bien, al final del segundo mes, ¿qué voy a tener? Voy a tener M, el margen del mes, por R al cuadrado dividido entre 1 más de la tasa de descuento al cuadrado. Lo mismo en el tercer mes, M por R al cubo dividido entre 1 más de al cubo. Bien, y esto, bueno, si lo llevo al infinito, lo puedo parar en X años, pero si lo llevo a infinito, digamos, esta suma de cocientes infinitos se puede reducir matemáticamente a M por R dividido entre 1 más de menos R. No voy a hacer la demostración matemática porque no viene, digamos, no viene al caso, pero os podéis, se llama la expansión de Taylor, si queréis buscar en internet. Pero aquí lo importante, más que la demostración matemática, es que todo este chorizo, ¿no?, de cocientes, al final se puede resumir a esta formulita tan sencilla. Con lo cual, si asumimos que el margen mensual y la tasa de retención es constante, que quizás es mucho asumir, pero es una aproximación, pues teniendo simplemente el margen, la tasa de retención y la tasa de descuento, pues puedo hacer una aproximación al valor actual neto del cliente, ¿no? Bien, entonces ahora vamos con los datos del caso. En el caso, básicamente lo que nos dicen es que la tasa de cancelación de clientes mensual media es un 11%. Y tampoco varía mucho de un mes a otro, me parece, ¿no? En un 11%, básicamente esto significa que yo tengo una tasa de retención de 1 menos 0,11, es decir, que tengo una tasa de retención de 0,89. O sea que ya tengo la R, ¿eh? La R es 0,89. Bien, ¿y ahora qué necesito? Pues necesito la M, el margen. ¿Cuánto puede ser el margen mensual? Pues nos decían que era 82 euros el pedido medio por un 20% de margen aproximado. Estamos hablando de un margen aproximado de 16
euros. De 16 euros por cliente, porque además era un pedido, más o menos un pedido medio al mes de los clientes vivos. Si recordáis que lo mostramos en clase, pues un pedido por 82 euros por pedido por 0,20 son 16 euros de margen al mes. Bien, entonces ya tenemos el margen, ya tenemos la tasa de retención, pues ahora vamos a meterlos en la fórmula, ¿no?, que hemos visto. Pues muy sencillo, ¿no? Tenemos básicamente aquí 16 euros de margen por la R, 0,89, dividido entre 1 más una tasa de descuento que yo he asumido más o menos un 6% anual, que sea aproximadamente, no exactamente, un 0,005, perdón, 6% anual, no sé si he dicho mensual, 0,005 mensual, menos 0,89, que es el R otra vez. Esto lo que me da son básicamente 123,8 euros. Es decir, que el valor del cliente, el área que vimos en la transparencia anterior, es de 123,8 euros. Cuando el CPA medio era aproximadamente 96 euros, o el CAC, el coste de adquisición de cliente, es unos 96 euros. O sea que estoy adquiriendo clientes a unos 100 euros y solo les saco 123 euros durante su vida. Y con estos 28 euros que estoy generando de margen adicional, ¿no?, el CLV sin incluir el coste de adquisición, menos el coste de adquisición, pues tengo que pagar todos los costes fijos. O sea que realmente es muy poco dinero. Tengo un problema quizá de margen, pero también tengo un problema muy gordo de retención. Y bueno, simplemente decir, bueno, que esta manera de mirar al cliente, ¿no?, con esta manera de medir el lifetime value del cliente, el valor del cliente actual neto, es muy útil porque uno pues puede calcular un poco la sensibilidad, pues por ejemplo, qué pasa si aumento el margen o qué pasa si disminuyo la retención, y ver cómo especialmente la tasa de retención tiene un efecto bestial en el valor actual neto del cliente. Hay otro concepto, ¿no?, que lo introduzco aquí muy rápidamente, que es el llamado Customer Equity, ¿no?, que el Customer Equity es básicamente multiplicar el CLV promedio por el número de clientes que tengo, que esto sería el Customer Equity de hoy, de los clientes de hoy, o incluso por el número de clientes que tengo hoy y que tendré mañana, ¿no? Y entonces esto es interesante porque es una medida de stock de la parte del valor de la empresa que se puede explicar a través de los clientes, ¿eh? De manera que puede ser útil ir viendo la evolución mes a mes, o comparando segmentos de clientes, o comparando países, o comparando divisiones dentro de la compañía, en la que pues puede ser un indicador avanzado de lo que mis clientes van a generar en el futuro.